Hoy vamos a desentrañar un caso que de verdad es fascinante dentro de la psicoterapia infantil, el caso de Dee. Y miren, es importante saber de dónde sale esta historia. Viene nada más y nada menos que de un texto fundamental en el campo, el Manual de Psicoterapia de la Relación Padres e Hijos de Emil Z. Diop Leichmar. O sea, esto nos da una base súper sólida y creíble para todo lo que vamos a explorar. Muy bien, entremos en materia. La pregunta que va a guiar todo nuestro análisis es esta. ¿Qué se esconde detrás del comportamiento de un niño o una niña? Porque, a menudo, lo que vemos en la superficie es solo eso, la puntita de un iceberg, que es mucho, pero mucho más profundo y complejo. Bueno, empecemos por el principio. Nuestra primera parada en esta historia, el misterio de una niña. Aquí conocemos a Bea, una chiquita de apenas 3 años, y a sus padres que llegan a la consulta, bastante angustiados. Se sentían completamente abrumados, sin saber ya qué hacer para entender o ayudar a su pequeña. El cuadro que pintan los padres es un verdadero acertijo. Hablan de una ansiedad muy intensa, de una inquietud que no paraba, y de berrinches frecuentes que parecían salir de la nada, inexplicables. Pero no solo eso. Bea llegaba a amenazar con abandonarlos, le costaba muchísimo dormir sola, y lloraba por cosas que a ellos les parecían mínimas. Simplemente no le encontraban la lógica. Ok, ahora es cuando empezamos a buscar respuestas. Y como suele ocurrir en estos casos, la clave no está en el presente, sino en las cicatrices que deja el pasado. Aquí es donde la historia da un giro tremendo. A ver, Bea nació sanita, pero a los 12 días de vida le diagnostican una infección renal muy grave. Esto la lleva a estar hospitalizada por un mes entero. Durante ese tiempo, fue sometida a procedimientos súper dolorosos. Hablamos de catéteres, de incisiones en la cabeza para las vías intravenosas, pero, y aquí está el punto crucial de todo esto, estuvo totalmente separada de sus padres. Y esta cita ilustra perfectamente el impacto tan duradero de esa experiencia. El texto nos cuenta que la madre, años después, todavía conservaba una impresión vivísima del sufrimiento de su hija. Ese recuerdo, esa imagen de dolor estaba intacta, nunca se borró. Ahora, la investigación se traslada al consultorio, a ese lugar seguro donde las verdades que no se pueden decir empiezan a salir a la luz. Entramos en la tercera parte, las pistas en el juego. A ver, para una niña tan pequeña que no puede poner en palabras sus experiencias, el juego es su lenguaje, es su forma de hablar. Es el escenario donde los miedos, las angustias, los recuerdos que no tienen palabras, por fin pueden salir a la luz y ser vistos. Y es justamente en una de estas sesiones de terapia, a través del juego, que aparece una pista crucial. Es la evidencia que empieza a desentrañar todo el misterio detrás del comportamiento de Bea. Este es el dibujo que hizo Bea. Quizás a primera vista parece un dibujo infantil como cualquier otro, pero si lo miramos con atención, cada trazo, cada detalle es una palabra en su lenguaje secreto. Es la prueba definitiva de lo que pasaba en su mundo interior. Ahora sí, pasemos a decodificar el trauma. En esta sección es donde vamos a unir todas las piezas, el pasado doloroso de Bea y las pistas que nos ha dado en el presente. Analicemos un poco el dibujo. La cara es inequívocamente triste. Las orejas son enormes, desproporcionadas, un grito simbólico que pide ser escuchada. El número 5, que es la edad que tiene en ese momento, representa un hito clave para ella. El conjunto, nos dice la autora, simboliza la tremenda magnitud de su conflicto, sobre todo con su madre. Entonces, aquí atamos todos los cabos. Lo que los padres veían como berrinches, en realidad era Bea reexperimentando el dolor físico de la hospitalización. Ese apego tan fuerte, esa necesidad de estar pegada a ellos, no era capricho, era un miedo aterrador a la separación, al abandono. Y toda su ansiedad era ni más ni menos que un recuerdo inconsciente de ese trauma que no tenía palabras. Técnicamente, a esto se le llama trauma y trastorno por déficit. ¿Y qué significa? Es un estado que resulta de experiencias muy tempranas, muy abrumadoras, donde no estuvo presente un cuidador que pudiera proteger, que pudiera calmar.
En esencia, los sistemas de regulación del niño o la niña simplemente no se desarrollaron como debían. Pero bueno, la historia no termina con el diagnóstico, por suerte. Pasemos a la última parte, la más esperanzadora de este análisis, el camino a la sanación. Y quizás la gran lección de este caso es que para poder sanar, primero hay que comprender la historia que se oculta detrás del comportamiento es el primer paso, el más fundamental, para poder reescribir el final y construir un futuro distinto. Entonces, ¿cómo son esos pasos hacia la sanación? Primero, se descubre la historia oculta detrás de la conducta. Segundo, se le ayuda a ponerle palabras a esos miedos que no tenían nombre. Tercero, y esto es clave, se valida su realidad emocional, se le hace saber que lo que sintió fue real y legítimo. Y por último, se empiezan a reconstruir los cimientos de la confianza y la seguridad que se habían roto. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar, una que va mucho más allá del caso de Bea y nos interpela a todos. ¿Estamos realmente escuchando las historias que nuestros niños y niñas intentan contarnos? No con palabras, sino con sus juegos, con sus miedos, con sus comportamientos.